Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de los jueces. Estamos con este capítulo 17. En general, pero de una manera no tan bien llamada, se le dice que son apéndices, ¿verdad? El 17 hasta el 21. Pero si uno mira bien en un estudio profundo, nos damos cuenta que hay unión con toda la temática y la problemática que nos presenta el libro de los jueces. El libro de los jueces, recuerdan que estaban los jueces mayores, los jueces menores, que van liberando el pueblo, Dios que envía su ruaj, su espíritu. En fin, hay muchos de estos elementos interesantes, cómo Dios libera ante una situación de pecado. Bueno, ahora nosotros encontramos una temática tal vez diferente en su forma de presentar, pero la temática es prácticamente la misma, porque también en el capítulo 9 del versículo del libro de los jueces encontrábamos la problemática sobre la monarquía, el rey. Abimelech, mi padre es rey, ¿verdad? Y aquí también nosotros encontramos estas dos corrientes, parece que están siempre como en una disputa. Lleva Akoño na inohino va evalo y coa yare kota balatendo tanda yare como aiba hoy kota batabando y como hay. Más o menos esta es, ¿verdad?, la presentación que tenemos. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa partecita en que nos presenta el 17, sobre todo me estoy refiriendo a esa primera partecita, ¿verdad?, del 1 al 6, concluye diciendo que en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno oyaposea y catuja. Se está refiriendo entonces a la ausencia de un tendotá, a la ausencia de alguien que dirija. Bueno, por otra parte también después continúa la historia de este levita, de este joven que erige su propio santuario. Pero antes de eso, la narración es que con un dinero robado, luego devuelto, y hecho incluso una promesa de esta madre, pero dándole mayor importancia al bien económico, exterior, material, entonces dice, esto lo he consagrado a Dios justamente para hacer ¿qué cosa? Para hacer, dice, hacer una estatua revestida de metal fundido. Una estatua revestida de metal fundido. Porque este pues, es el problema
fundamental y esencial que encontramos nosotros, no solamente aquí en el libro de los jueces en este capítulo 17, sino que es el problema bíblico de toda la Biblia, la idolatría. Nosotros miramos aquí justamente este versículo 3. Él le devolvió los 1100 siclos de plata y su madre dijo: yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo para hacer una estatua revestida de metal fundido. Estatua revestida de metal fundido. Era una figura de madera tallada y revestida de plata. Seguramente era una figura que la madre de Miqueas no consideraba idolátrica y que por lo tanto no deshonraba a Dios, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, algo que no deshonraba a Dios. Y entonces lo tenía ahí. Pero sin embargo, el autor sagrado quiere poner y enfatizar este aspecto. El hecho de que somos nosotros entonces quienes ponemos la confianza, ¿verdad?, en las cosas materiales. Ponemos nuestra confianza en las cosas que nos rodean y que son elementos creados. Es criatura de Dios. Pero ciertamente Dios nos ofrece, Dios nos regala para que nosotros lo aprovechemos, para que nosotros lo vivamos y podamos desarrollar cada vez más, como dice, justamente sometan la misma naturaleza. Pero el problema es cuando nosotros pasamos ya del otro lado, y cuando nosotros entonces nos quedamos simplemente con las cosas materiales. Se dan cuenta por eso que el aspecto de la idolatría es leitmotiv, es idea central, es la enseñanza de la Biblia. La cuestión de la idolatría. Porque la idolatría es todo aquello que nos separa de Dios. Es todo aquello que no nos hace centrarnos en Dios. Y si nosotros decimos que no nos centramos en Dios, quiere decir que ahora nos estamos centrando en otra cosa. Desviamos la atención de lo esencial y lo fundamental, o pegamos la idolatría. Y así podemos entender mucho mejor que al descentrarnos de Dios, nosotros ponemos toda nuestra confianza en las cosas del mundo. Por lo tanto, esta estatuilla que está mandando hacer es de cierta manera una forma de decir: confío en las cosas materiales. Son estas cosas las que a mí me darán, entre comillas, salvación, vida. Aupeala y Vallejina, Aupeala Ñande Yarando y Potaya. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El patriarca Kirill de Moscú siempre ha justificado la invasión rusa de Ucrania. Dice que es un modo de defender a Rusia de la invasión de los valores que ahora promueve Occidente, sobre todo en lo relativo a moral sexual. Según el experto Stefano Caprio, del Pontificio Instituto Oriental, las declaraciones del patriarca no son tan simples como parecen. Dice que hay que entender que Kirill debe mantener buenas relaciones con el gobierno, lo que en ocasiones como esta le puede alejar del diálogo emprendido con Roma. Lui era molto amico. Kirill era muy amigo de la Iglesia Católica, pero luego se encontró bajo este sistema y ahora tiene que adoptar posiciones extremas. De hecho, las últimas posiciones parecen estar un poco presionadas por el Kremlin. Es una idea con la que coincide Nikos Tsoitis, es experto en las relaciones entre las iglesias católicas y orientales y asesor del patriarca ecuménico Bartolomé. Afirma que la línea que separa religión y política en las iglesias orientales está cada vez menos clara. La división de la Chiesa. Las divisiones entre las iglesias no son como en el pasado. Ahora están muy ligadas a los intereses nacionales o nacionalistas, a los intereses nacionales sobre todo en el este, que destruyen la Iglesia de Cristo. En la Iglesia Ortodoxa rusa, esta relación entre Iglesia y Estado se remonta a antes de que Kirill fuera patriarca. De hecho, antes de ser nombrado, había publicado documentos que unían la enseñanza social de la Iglesia rusa a la ideología política de Putin. Esto aisló a su Iglesia del resto del mundo. Anche un po' l'idea
La idea ortodoxa de la soberanía de Rusia es no depender de influencias externas, afirmar su identidad, defender los ideales patrióticos y mantener la unión entre la Iglesia y el Estado. La cuestión es que esa es también la agenda política de Putin. Por eso se puede decir que la Iglesia ortodoxa rusa ha inspirado a Putin. El padre Caprio dice que es probable que el Papa Francisco y el patriarca Kirill hayan hablado durante su encuentro de la posibilidad de consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que se llevó finalmente a cabo el 25 de marzo. En 2016, el encuentro del Papa con el patriarca Kirill supuso un hito en las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la católica, y en diciembre pasado, el Papa Francisco expresó su esperanza de tener otro encuentro con el patriarca. E in orizzonte non lontano l'incontro con el patriarca Kirill. Sin embargo, la situación ha cambiado. Desde que Rusia invadió Ucrania, el Papa ha condenado enérgicamente la guerra sin nombrar explícitamente a Rusia o a su presidente, mientras que Kirill la ha aprobado. El Vaticano no ha condenado públicamente al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, un prominente defensor de Putin, pero también una potencial puerta hacia una mayor unidad cristiana. El tono de las denuncias por parte del Papa Francisco sobre la guerra en Ucrania ha ido subiendo semana tras semana. In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro. Ecco la bestialità della guerra, atto bárbaro e sacrílego. Además de las denuncias, el Papa ha realizado gestos enérgicos de protesta. El día siguiente a que empezara la invasión, se plantó en la embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede para pedir que cesara la violencia. También ha enviado ayuda a 2 cardenales a Ucrania, en pleno escenario de guerra. Esta última semana, el cardenal Krajewski ha vuelto a Ucrania con una ambulancia bendecida por el Papa. Una reiterada y enérgica condena de esta guerra, en la que el Papa siempre ha evitado mencionar a Vladimir Putin. Tampoco ha querido citar a Rusia, y hay 2 razones poderosas para no hacerlo. La primera es diplomática. El pontífice siempre ha querido dejar una puerta abierta al diálogo. El fracaso de la diplomacia solo conduce a que se aplique la ley del más fuerte, algo que siempre condena a los más débiles. Desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina, per tutte le sue chiese e comunità religiose e per tutto il suo popolo, perché le tensioni ad essa siano risolte attraverso un serio dialogo internazionale e non con le armi. Frente a esa estrategia del diálogo, hay quien hubiera preferido que el Papa calificara a Putin como un criminal de guerra, pero el problema es que eso solo rompería todos los puentes que pueden acabar con esta tragedia. Un ejemplo de esta apuesta por el diálogo es la relación que mantiene con Kirill, el patriarca ortodoxo de Moscú, quien ha justificado el ataque de Rusia con distintas razones. Hay quienes han solicitado al Papa que lo excomulgue, como si eso tuviera algún efecto positivo. La actitud del Papa ha sido la contraria. Con humildad, con tenacidad, ha mantenido un encuentro virtual con el patriarca, en el que ha insistido que las guerras son siempre injustas. Entre los dos, se pusieron de acuerdo en que las iglesias deben usar el lenguaje de la política, no el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Es un pequeño paso, pero que al menos no empeora la situación. Además de mantener la puerta abierta al diálogo, hay una segunda razón que le lleva al Papa a no mencionar a Putin y a Rusia. Desde que cayó el comunismo, la Iglesia Católica ha vuelto a tener una presencia pública en el país y a día de hoy hay más de 300 parroquias. Se calcula que hay más de 300.000 católicos en Rusia. Parte de ellos son de rito romano, otros de rito bizantino. Muchos provienen de un cisma en la Iglesia Ortodoxa, entre quienes aceptaron la autoridad del Papa en 1905. Mantener un enfrentamiento directo con Putin o favorecer que el líder ruso utilice la más mínima excusa para invocar un enfrentamiento religioso traería consecuencias desastrosas para los católicos. Una minoría marcada por años de sufrimiento y martirio en el siglo XX, a la que el Papa también debe proteger.
Francisco retomó su serie de catequesis sobre el valor de la vejez en su audiencia general, relatando la historia de Simeón y Ana, que reconocieron a Jesús como el Mesías en Jerusalén. Dice que el testimonio de estos dos personajes ancianos de la Biblia son un modelo de cómo envejecer bien como testigo de Dios. Cuando uno accetta di non essere protagonista, ma si coinvolge come testimone, la cosa va bene. Quell'uomo con la donna sta maturando bene. El Papa dice que mientras los ancianos se debilitan físicamente, crecen espiritualmente y que su experiencia puede combatir una cultura espiritual superficial. È una sindrome diffusa in una società che coltiva l'illusione dell'eterna giovinezza e il suo tratto più pericoloso sta nel fatto che essa è per lo più inconsapevole. Non ci si accorge di essere anestetizzati. También destacó que para incorporar a los ancianos en la sociedad hay que pasar de las palabras a los hechos, como dialogar con los más jóvenes. La retorica dell'inclusione è la formula di rito di ogni discorso politicamente corretto, ma ancora non porta a una reale correzione nelle pratiche della convivenza normale. Stenta a crescere una cultura della tenerezza sociale. A continuación, el Papa saludó a un grupo de niños que huyeron de la guerra en Ucrania y se refugian en Roma, gracias a la colaboración de la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede. Los saludó uno a uno y estuvo mirando los dibujos y carteles que le regalaron con los colores de Ucrania, en uno de los cuales se leía Niños por la Paz. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor,
sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros
con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Nos encontramos en este momento reflexionando la primera partecita, el capítulo 17 del 1 al 6. Ya dijimos que estos se presentan, según los estudiosos, como si fuese un apéndice, pero no es la OPC y tereía, sino que nosotros entendemos más bien que tiene un estilo narrativo diferente, pero la problemática es siempre la misma. Se refiere bastante también sobre el aspecto monárquico, es decir, quién es el que va a dirigir a la nación, qué está pasando, por qué vamos detrás de los ídolos. Fíjense que si estas narraciones pertenecen al tiempo de la escuela deuteronomista, tendrá razón y lo entendemos mejor porque la escuela deuteronomista reflexiona y dice, ¿por qué nosotros fuimos al exilio? ¿Qué nos pasó a nosotros? Y justamente porque os falta la tendotá. Y aquí al 2x3 encontramos, ¿verdad?, que dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Si nosotros fuimos al exilio, a pesar de que, entre comillas, existían reyes, no eran reyes. ¿Pero por qué no eran reyes? Y porque no guiaban al pueblo. Es como decir ahora que ñandé, entonces ñañe, pues uña, mañana, ya, bueno, baila ya huerecoa con ñandé netame, lleva. Ya huerecoa ñandé tendota, tendota, acuera oña nada, lleva, delante, tendota. Pero, remaña ponaron, arecha, ponaron, acuera baila tapo y cueve. Tenonde, o en jicueve, otra cosa. O monda hangua, ya pu hangua, ñande botado hangua, ñande momboria hangua, upebe que la cueva tenonde te veo yo en jive. Pero entonces aquí hay una total contradicción, ¿verdad?, de lo que está queriéndonos decir, ¿verdad?, la Biblia y la palabra de Dios. Porque aquí nos está enseñando y nos está diciendo y nos vuelve a recalcar, a pesar de que tienen el título de que es rey, de que es ministro, de que es presidente, de que es no sé qué cosa. Vea, en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Hacían lo que querían. Y entonces es una fuerza, ¿verdad?, muy grande aquella que nos está mostrando aquí, nos está diciendo qué es lo que nosotros entendemos por eso entonces. Luego seguimos un poco más y dice así, cuando él devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 de plata y se los entregó al orfebre. Esto también es importante, ¿verdad? El hecho de confiar. Y esto te está queriendo decir, ma oyapo y chupe muana upea. Petanga pea, ñandella huereco upebe, ¿verdad? Entonces, ¿quién? Obras de las manos del hombre. Eso es lo que está queriendo decir. Esto tiene un significado muy profundo, queridos amigos, ¿verdad?, en la Biblia, porque si ella entrega, entre comillas, lo que vale, el oro, la plata, esa naturaleza, eso que se recibe, entrega, hasta puede decir también que vos estás entregando, ¿qué es lo que estás entregando? Y lo más preciado y precioso, porque aquí te está hablando de la plata, te está entregando, incluso si vos querés también, estos 100 ciclos de plata, podés hablar también de oro o de riqueza, y sos entonces un entreguista, más velar entrega, más velar Se dan cuenta que la palabra de Dios es tan actual, porque se entregó al orfebre.
al orfebre. Hamba ebeo lo yapo a la orfebre. A la orfebre go yapo a llevar o yapo da ishupe, ¿verdad? Esa figurita que estaba queriendo, o sea, su ídolo. Bueno, estos son géneros literarios, imágenes que nos hacen entender, pero de un sentido profundo, nos hacen entender que también son actitudes nuestras. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios, que al final nosotros lo estamos entregando, pero lo entregamos en manos de hombres, en manos de personas. O ya pues o la orero yerurea lleva cada uno ñandella yerurepea, ñandella y potapea. Eso puede ser por una parte. O si no, también podemos decir del sentido que ñame entreguista, ñame toya pues y la coya posea. Puede ser también, ¿verdad? O sea, las interpretaciones nosotros las podemos ir mirando. Jope ñandea bella de chata, allá de chata eva la o upona ñande. Mopa y ya pona ver ñande zapatulla de ñande, ¿verdad? O sea, ¿cuál nos cabe mejor a nosotros? ¿Qué es lo que mejor entendemos? Si somos unos entreguistas o si no, nosotros al dar simplemente que ellos hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces son unos aprovechadores, ¿verdad? De esas riquezas. Y luego dice que este hizo una estatua revestida de metal fundido. Se vuelve a insistir entonces en este aspecto. Metal fundido. Este orfebre hizo una estatua, ¿verdad?, de metal fundido y la pusieron en la casa de Miqueas. Y como este hombre tenía un lugar de culto, se hizo un efod y unos ídolos familiares e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Este es otro elemento. Entonces, por eso decíamos al inicio, ¿verdad?, de nuestra introducción, en nuestra presentación, aquí hay un poco también una crítica de esta cuestión del sacerdocio. ¿Quiénes son los que verdaderamente pueden llevar adelante una comunidad? Entonces aquí hay algún problema, ¿verdad? Dentro de esa comunidad hay algunos que no respetáis. Entonces, lo que ellos habían designado y que la Biblia siempre había insistido en la tribu de Leví, entonces, sino que ellos se están independizando y están haciendo lo que quieren. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube ñande yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de los Jueces, capítulo 17, con los varios versículos que nos llaman la atención. Aquí aparece la palabra efod, o yapoy, ¿verdad? Un lugar de culto, se hizo un efod y unos ídolos familiares, y lo otro invistió a su propio hijo, dice, ¿verdad? Uno de sus hijos, para que fuera su sacerdote. Ídolos familiares, el efod, conocidos también como terafim, los pequeños ídolos, imágenes, ¿verdad? Pequeñas imágenes que representaban a los dioses protectores del hogar. En 1 Samuel 19 se menciona uno que tiene el tamaño de una persona, es decir, hay de todo un poco, ¿verdad? Todos los tamaños de los terafim. Bueno, queridos amigos, ¿qué es lo que aquí nos está queriendo decir e insistir? El autor sagrado, después de esa experiencia del exilio, la escuela deuteronomista, nosotros decimos para darle un nombre científico, técnico, bíblico, el autor sagrado reflexiona y dice, bueno, aquí nosotros nos estamos encontrando con una problemática muy grande, que es el de Yayapó, la Ñande Yayaposea, y también el modo, la forma como nosotros estamos dando culto a Dios, o qué es lo que nosotros comprendemos o entendemos por Dios, ¿verdad?
¿Qué entendemos o comprendemos por Dios? ¿Cómo lo representamos a Dios? Entonces es una lucha directa contra este aspecto, ¿verdad? Entonces todo lo que es, y se dice aquí, ¿verdad?, el terafín, y todo lo que significa el efod, y todo lo que significan estos ídolos, estatuillas, imágenes familiares, nos dice aquí. Bueno, esto lo encontramos aquí en el versículo 5 principalmente, ¿verdad? Y cómo este hombre tenía un lugar de culto, Se hizo un efod y unos ídolos familiares e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Aquí entonces podemos decir, de cierta manera, fue el acabose. Y esto me hace acordar nomás también, ¿verdad?, cómo nosotros repetimos la historia de nuevo hoy en nuestra sociedad. Justamente los protestantes insisten mucho con esta cuestión, ¿verdad?, de la idolatría, de los santos, etcétera, etcétera. Pero que sin embargo aquí te está demostrando otra cosa, ¿verdad? Porque dice que al final de cuentas, acuérdate, ¿verdad?, invistió, dice, a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote, invistió. No le llaman así sacerdote, pero y pastor fuera, ¿verdad? La vez pasada en una encuesta, más de 70% de los pastorcitos, ¿verdad?, no han hecho teología, nada de teología, o sea, nada de estudio serio bíblico, teológico. Más del 70%, estamos hablando de más del 70%. Entonces, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra un entusiasmo, ¿por qué cosa? Por la idolatría. O sea, estamos detrás de otros intereses. Entonces no queramos engañarnos. Vamos a decir y vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? O sea, llamar a las cosas por su nombre es cuando nosotros estamos detrás de otros intereses. Y que lo digan y que sean sinceros, ¿verdad? Entonces haya por la iglesia y pro bolsillo y nada. Pea, pro bolsillo. Y utilizando mal también, ¿viste? Porque uno al no tener teología, al no entender lo que significa eso, pensamos directamente en DM hace 10% de sueldo, erúguese. Y te hacen luego firmar. Y si tenés tu tarjeta y tu cuenta de directe, a la DM, no vea ya enseguida, o reclamamos de 10%. Porque de pagarse el sueldo final, ¿entendiste? O sea, aquí hay cosas demasiado serias, ¿verdad? Y entonces quiere decir que nosotros estamos entrando o yendo a lo más bajo que puede existir. Está en la famosa religión alta y la religión baja, ¿verdad? La religión baja es lo que justamente aquí te está diciendo, instintiva, aquella que simplemente busca sus propios intereses. No mira en realidad el bien de la comunidad o el bien de las personas, sino que simplemente está mirando y diciendo cómo puedo aprovecharme de la comunidad. ¿Cómo puedo aprovecharme de la ignorancia, lastimosamente, ¿verdad?, de tantas personas? Católico ignorante es futuro protestante. Porque si no, estamos entrando en este juego que justamente nos está diciendo. Y esto, mira, ya estamos en el libro de los jueces, imagínense, libro de los jueces. O sea que esta es una cuestión repetitiva y es una cuestión también muy, muy antropológica. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y el Señor hoy que nos regala su palabra. Leemos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 2, 1a, luego del 12 al 22. Lo condenaremos a muerte. Leitmotiv, idea central. En este tiempo de Cuaresma, recordemos que estamos caminando y acercándonos ya a la quinta semana. Estamos en la cuarta aún, pero ya desde el próximo domingo estamos iniciando la última semanita que nos llevará hacia la Semana Santa. Queridos amigos, desde el libro de la sabiduría reflexionamos. Se dijeron los impíos, razonando equívocamente. Tendamos trampas al justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron, declara que conoce a Dios y dice que Él es Hijo del Señor. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta de los demás y va por el camino aparte. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas, como si contaminasen. Proclama dichoso el final del justo y se gloría de tener por Padre a Dios. Y así continúa esta palabra del Señor. Cuando queremos hacer un camino serio, un camino de santidad, siempre siempre el mal que mete la cola, ya es el demonio que mete la cola en nuestro caminar. Cuando uno procura hacer el bien, cuando uno se esfuerza, justamente recibe estas amenazas en su vida. Ojalá, ¿verdad?, que sea así, porque entonces el testimonio y la fuerza de ese luchar y procurar cambiar y ser mejor sería lo ideal. Pero el justo aquí entonces, empeñándose y siendo perseverante, procura llevar adelante esa ley del Señor, que es la ley que nos transforma, que es la ley que nos cambia. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y nos fortalezca para hacer siempre el bien y caminar en la senda de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero
cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan. ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso, porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el capítulo 17 del libro de los Jueces. Seguimos un poco más con el versículo 6, cuando dice: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. O mejor dicho, cada uno hacía lo que le parecía bien, da la impresión de que está hablando en una forma medio positiva. Cada uno es lleva peipona mía, cada uno es porque ya recoya lleva, pero ella puede peipona mía, cada uno entonces dice, hacía lo que le parecía bien. Pero en realidad el hebreo aquí lo que nos dice, cada uno olla por la olla posea. Es diferente para nosotros, suena diferente. O sea que la traducción cuando decimos cada uno que olla por la olla posea dice, no es que le hacía solamente lo que le parecía bien. O sea, cada uno hacía lo que le interesaba, buscaba su propio interés. ¿Tú ya la diferencia? La ya traducimos no. Y entonces en aquel tiempo no había rey, ¿verdad? Y cada uno ya por lo ya posea. Este refrán también aparece al final, en el 21, versículo 25. Sirve de marco a la conclusión del libro y apunta al tema central de estos últimos capítulos, la desintegración total de la nación. Cuando no hay alguien, ¿verdad?, que está al frente de la comunidad. Y esto no lo pensemos simplemente de un aspecto religioso. La gente que hoy lleva la religión ñande
ñande ayura atata, ñamañá, guagabe, ya angelitos, ya de. No. Aquí entonces, cuando nosotros hablamos de religarse, religión, quiere decir ñañemonguetá de nuestros problemas, ñañemonguetá del aspecto del hombre, la antropología. Si querés, una antropología teológica, pero también que nace de una antropología filosófica, es decir, eguapuja e calculá a ejecha, ma bañande. Filosofía, de verdad, entonces entraría ahí, una antropología filosófica, pero que busca y que procura lo suyo y encontrar lo esencial y lo fundamental, sería una antropología teológica. Bueno, todos estos detalles son importantes que nosotros tengamos en cuenta y que veamos un poco. Vamos un poquitito más adelante. ¿Y qué significa esto? Este refrán, decíamos nosotros, que aparece al final de la sección también, apunta al tema central. Y en muchos lugares, ¿verdad?, vuelve a aparecer. Esto de que cada uno hacía lo que quería y hacía también como le interesaba. No le interesaba suya, entonces, por la comunidad. La escuela deuteronomista está preocupadísima, la escuela deuteronomista está en el exilio, comienza un poco antes y continúa durante el exilio. Ellos comienzan a percibir, la peixe ñandé ya continuaron, la peixe ñandé ya no. Entonces vamos a terminar en el exilio, es decir, vamos a terminar perdiendo. Y tal cual. Y por eso es que después cuando escribe dice luego directamente, en aquel tiempo no había rey. Ñañe ereinio, oye pareinio, la oye ea ababenos en duiterandos en dusei, la oye ea oye yapohangua ababenos en duyo yapohangua. Y entonces, ¿quién es el que está capitaneando, verdad? ¿Quién es el que está pilotando esta nave? Entonces, hablar de religión no es solamente, como yo le estaba diciendo, el aspecto, no sé, de mirar hacia arriba, mirar espiritualmente, sino que el aspecto de religarse, es religarse a la existencia, religarse a la persona, religarse a todo aquello, ¿verdad?, que nosotros podemos entender, desarrolla la capacidad del hombre. Y desde ahí entonces podemos comprender demasiado bien cuál es entonces esa preocupación del autor deuteronomista. Y ellos lo están haciendo y lo están diciendo porque ellos lo vivieron en su misma vida. Ellos lo vivieron ahí en su propia existencia. Y por eso es que ahora entonces están apuntando hacia algo más. No podemos quedarnos en esto, están diciendo, ¿verdad? Bueno, seguimos un poco más y vemos este capítulo 6, ¿verdad? Es como termina. Y luego comienza ya desde el versículo 7. Aquí, que vamos a desarrollar oportunamente, ¿verdad? Entonces, en el próximo curso bíblico, el levita de Belén, que es sacerdote de Mica. Había un hombre del clan de Judá que era levita. Este era levita, entonces tenía de por sí el sacerdocio como forastero. Este hombre había dejado la ciudad de Belén de Judá tratando de encontrar un sitio donde residir. Bueno, se va a encontrar con Mica y ahí es donde se le ofrece esa oportunidad a este joven levita para que sea sacerdote. Y después tendremos toda su historia. Pero como decíamos al comienzo de nuestra introducción, lo que viene a continuación en el capítulo 17, que irá hasta el final, que terminará en el versículo 13, el capítulo 17 es cortito, ¿verdad? Del 1 al 6 y luego del 7 al 13. Y ahí terminamos. Esta segunda partecita es simplemente para mirar un poco y decir, ¿cómo está? Entonces, la justificación del santuario. ¿Y cómo está la justificación del sacerdocio de ese santuario? Recordemos que aquí también hay muchas tensiones con respecto al sacerdocio
dentro de todo lo que era en ese momento Israel. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando más con estos temas tan lindos, tan interesantes que nos presenta la palabra de Dios. Y yo me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.